Bienvenido. Hoy vamos a abordar las consultas que con 4 líneas de mutación conducen al hexagrama número 15, la modestia, como complementario terminal. La modestia representa a una montaña que entre extremos está para equilibrar vaciando lo que está demasiado lleno y llenando lo que permanece en carencia. En términos universales, la balanza de equilibrio cósmico. Además, no tiene empacho en situarse en medio de la Tierra, como representa su conformación en trigrama. Ken abajo, arriba Kun, la Tierra. Desde este contexto, mutan la línea primera, perdón, este es el terminal. Y ahora vamos a abordar el primer escalón que lleva en nuestro ciclo de hoy, lleva este hexagrama como terminal. Lo iniciamos con la fuerza domesticadora de lo pequeño, hexagrama número 9. La fuerza domesticadora de lo pequeño, por ser lo suave y delicado, como el viento, la gentileza de lo vegetal, está al cargo del refrenamiento del empuje poderosísimo de lo creativo y no tiene una capacidad de poder transformarlo, domeñarlo y convertirlo en aquello que quiere, de manera que en términos prácticos y retraídos ya al ámbito directo de la consulta humana, es un arquetipo para refrenar los impulsos de lo creativo en estado crudo, por decirlo de una manera analógica con el mundo de materialidad común. La, la aplicación fundamental es volver el aspecto discursivo de la razón sobre ese empuje primario que quiere abrirse camino a toda costa, a fin de poder irlo perfilando, reteniendo e irlo puliendo en los detalles. Yo lo llamo coloquialmente la labor de la ebanistería, el cuidado de las terminaciones, el ir las asperezas, que todo esto obviamente es referido a la remodelación y al perfil del propio carácter en relación a lo que se pretende. Ir cuidando los detalles de carácter para poderlo adecuar para cuando llegue el momento de la acción en mayor medida, que está todavía lejana. Desde este contexto mutan la línea primera, la segunda, la quinta y la sexta. La primera lleva al 57, la segunda al 37, la quinta al 26 y la sexta al 5. La primera línea de lo creativo, está en un primer estadio, pero tiene un empuje difícil de gobernar y entonces por su energía. Y entonces lo trascendente a través del oráculo le dice al consultante que refrene, que no es cuestión de emprender desde esa posición, sino de retenerse en su sitio, proyectando por medio de la suavidad y de la reflexión un proyecto, un objetivo de mayor altura y que implique naturalmente también una dilatación en el tiempo que ahora precisa para estar cuidando los detalles, y hacia ese alto objetivo a través del tiempo
y con gentileza y reiteración ir acopiando elementos de razón y de otro orden para poder conseguir cuando sea propicio emprender, que no ahora. La segunda línea que lleva al hexagrama número 37 como transicional insiste en el mismo sentido de retenerse, no de avanzar, pero aquí además amplifica el consejo en el sentido de que dice, si oyes a las personas comprometidas y leales y de cuyo criterio te puedes fiar de tu entorno, verás que también te dicen para y no vayas tras ese objetivo. El complementario transicional implica una clave que es conveniente que el consultante asimile. Permanecer en principio es el 37 el clan, lo cual remite inmediatamente, bueno, quédate en el clan familiar, pero también el clan familiar tiene las implicaciones que representa una base de separación entre el mundo caótico y el mundo civilizado a través de la sumisión y establecimiento de un orden de principios fundamentales, como son el amor, una jerarquía debidamente estructurada, el respeto entre los miembros, la lealtad entre los mismos y el basar las palabras en la auténtica verdad que se cuece en el interior. La siguiente mutación se produce en la quinta línea y entonces que lleva al hexagrama número 26 y dice, si eres veraz, ya estamos en el trigrama superior y en una línea central y hemos debido asimilar las lecciones anteriores. De manera que el siguiente paso es ser absolutamente veraz y leal con el proyecto, los socios, las personas con las que haya uno que moverse para llevar adelante el proyecto. Si eres veraz y leal con quienes corresponda, pues serás al mismo tiempo rico en ti y en tu prójimo. El complementario transicional, que quizás es proveedor de los elementos de esa riqueza, el arquetipo 26, la universidad de la vida, como yo la llamo, en realidad es el gran transformador, es su denominación, y que representa el acervo cultural que hay en el medio en el que el consultante se mueve, su ciudad, su nación, su país, su cultura, y donde están los elementos necesarios para poder intercambiar por la energía bruta que pretende emprenderse. Entonces, dirigiéndose hacia los elementos facultativos por medio de esta veracidad y lealtad, pues se obtiene una facultación para poder ser rico en sí mismo con el próximo y poder ganarse la vida en el medio civil. La línea sexta tiene, sin embargo, dentro del contexto de que es un hexagrama de refrenamiento, donde los grandes logros no son posibles ni deseables de mantener en mente, pues dice, ya la cosecha va a dar en esta línea sexta todo lo que la cosecha puede dar. Hablando de limitación, limitación en relación a la concepción ideal de carácter subjetivo de la que partía aquella energía que quería lanzarse poco menos que a la aventura y que ha debido ser refrenada y luego modificada por principio y conforme al mundo en el que debemos movernos, y le dice
no trates de exprimir, no lleves el motor sin aceite para agriparlo, no estrujes el fruto hasta que la cáscara, hasta que la máquina depuradora te coja y te estruje la propia mano. Limítate con las magras obtenciones a esperar, equilibrando por tanto los extremos en una sana modestia ejemplar. La siguiente base de partida la iniciamos con el hexagrama número 12, que es arquetipo de la desconexión. La tierra sigue cayendo, el cielo sigue ascendiendo, sigo la dinámica del hexagrama anterior, que es el 11, donde hay un intercambio extraordinario entre el yang y el yin, porque la tierra cae, pero el cielo la sostiene. Aquí la tierra ha sobrepasado al cielo hacia abajo y el cielo a la tierra hacia arriba, y por tanto implica un campo de desconexión entre los valores positivos y los negativos, entre los yang y los yin. Esto en el ámbito de la consulta y en el ámbito general de lo humano implica que cuando lo vulgar asciende ya y ocupa el medio, lo que le corresponde al noble es retirarse de su valer esencial sin dejarse ganar por el halago del vulgar, que seguramente lo tentaría, y aunque tenga que padecer carencias y cierto grado de soledad, pero es lo que procede. Desde este contexto mutan la línea tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. La tercera lleva al 33, la cuarta al 20, la quinta al 35 y la sexta al 45. La línea tercera de la desconexión, en línea transitoria, tiene por debajo elemento, pero todavía le queda todo un trigrama por arriba, multitensionada, y aquí en este tránsito se van a evidenciar en el propio consultante elementos de su propia bajeza. Pero como tiene plena conciencia, es decir, tiene un fundamento ético poderoso y real, se va a retirar de lo vulgar, va a darle un vuelco a la parte del proyecto, a la parte de su personalidad que vea implicada todavía en vergüenza para corregirla, como indica el complementario transicional, que es el 33, arquetipo de la retirada, donde el cielo, la energía celeste de Chen, está profundamente alejada de la altura que puede lo material llegar a alcanzar. Y esto lo hace trasladando la concepción que acabo de describir al noble, el noble sabiendo retirarse pertinentemente con oportunidad, no tiene por qué trabarse en un tira y afloja, sino que a los primeros indicios de ver los elementos vulgares, como he dicho antes, subiendo su actitud realmente honesta, sabrá retirarse de los elementos vulgares. La línea cuarta, que muta inmediatamente posterior a esta y que ya ocupa la primera línea del trigrama superior, dice que aquellos que están predestinados por el cielo pueden asumir las funciones de mediación, porque no solo se van a beneficiar ellos, sino todos aquellos que dependen de él. Esto viene indicado por el arquetipo transicional, que es el hexagrama 20, y que representa un alto mediador, como un sacerdote, como un medium o como un rey que está entre los principios celestes y sus y aquellas personas que dependen de su criterio. Se ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio, de manera que el requerimiento para que esta línea pueda mediar adecuadamente es su concentración en aquello que debe ejemplarizar en medio de la multitud que lo contempla.
La quinta línea de mutación dice, sobre la anterior, advierte al consultante que debe tener un extraordinario cuidado en que para la realización que pretende no vaya a dejar ningún cabo suelto, porque entonces, lejos de iluminar como promete el complementario transicional, que es el arquetipo del progreso, la luz solar, que en un solo día tiene una expansión extraordinaria, ilumina todo desde el oriente hasta el occidente, pues es necesario que el consultante actúe con una minuciosidad detallada para que nada quede sin ser adecuadamente insertado en su sitio. La línea sexta finalmente, teniendo en cuenta que estamos en un hexagrama general de desconexión, habla de que la paz dejada a sí misma sí que deviene en descomposición finalmente, pero que la descomposición dejada a sí misma no deviene en paz. Esto en relación al consultante lo que quiere decir que es necesario su esfuerzo de voluntad para cambiar la parte de desconexión, de dejadez y de autocomplacencia que puede sentir en su estado actual por el bien, sacrificando por el bien de la cosecha final que está representada por el complementario transicional, que es el 45, el templo donde se reúnen todas las personas que tienen una misma creencia, o el final de la cosecha en la que ha participado todo un pueblo y cuya prioridad es ese equilibrio. De manera que equilibrando los extremos en el centro con justa proporción. El siguiente escalón lo iniciamos en la comunidad con los hombres en lo libre. Arquetipo del intercambio de relaciones, también económicas, de todo orden. Cada uno aporta, el sol está debajo del cielo, las criaturas nos divisamos unos a otros, cada uno llega con las cualidades que ha cultivado y llega pendiente de las necesidades que tiene y va a subvenirlas en la comunidad con lo libre, en este mercado de relaciones, en la que debe, que es una libre exposición de individuos y de creencias, y todas ellas respetables, empezando por la de propia dignidad del consultante, pero también evidentemente extendiéndola a la de cualquiera del encuentro. Sin embargo, este hexagrama también dice que solo el noble es capaz de estructurar adecuadamente los distintos fragmentos, los distintos segmentos que componen una comunidad, para no llevarse a cabo equivocándose del lugar donde tiene que establecer sus relaciones. Desde este contexto mutan la línea primera, que lleva al 33, la cuarta, que lleva al 37, la quinta al 30 y la sexta al 49. La primera línea, entramos en comunidad. El texto tradicional dice, vale, puedes entrar en principio en contacto con la comunidad, pero como todavía estás en una fase inicial, diríamos que estamos en los preámbulos, en los patios iniciales o en la pradera delante de la ciudad, ten cuidado con los compromisos, no vayas a cerrarlos fuertemente, guárdate la prerrogativa de que en cuanto veas en lugar, tanto en tu propio interior como en el entorno, poder retirarte adecuadamente, como indica el complementario transicional, arquetipo de la retirada, sin llegar a tener que crear un conflicto por haberte comprometido excesivamente con lo vulgar. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, le hace una seria advertencia al consultante. Y ten buen cuidado de no subir a un alto muro para espiar desde él
cuando los elementos de la comunidad con los que quieres trabar relación están en debilidad o elementos de fragilidad, para tú saltar sobre ellos como un salteador y apoderarte de los bienes, porque eso sería traicionar los principios diferenciadores del caos y la civilización, que representa la estructura del clan, que es el arquetipo transicional movido por esta línea y que implica los principios de amor, jerarquía, respeto, lealtad y verdad. La línea quinta del 13, ya de la comunidad con los hombres, ya central en el trigrama superior, habla de las vicisitudes que ha de pasar el consultante en relación a hacer una conexión nuclear con su pretensión, pero habla de dificultades, de múltiples dificultades que deberá vencer, pero con la promesa de que finalmente nada podrá impedir esa conexión de corazón a corazón, siempre que tenga en mente y en la práctica el arquetipo transicional, que es el 30. Li, la claridad, que significa la capacidad de adherir a lo esencial con perseverancia en su cultivo y sabiendo separar lo claro de lo oscuro. Finalmente, si tiene esta actitud, logrará un entronque central. Sin embargo, la sexta línea, ya línea extrema, diagnostica que no hay una conexión permanentemente duradera y satisfactoria, hasta el punto de que el consultante puede estar en una posición de lamento por no haber logrado la conexión, pero lo que no debe es desprenderse de su esencia. Es decir, está como en el exilio, pero está rotando pendiente de los principios y también pendiente, como marca el complementario transicional 49, del cambio, del momento en que las circunstancias cambien. El arquetipo número 49, con fe y esperanza, para en su momento se den otras posibilidades de poder volver a conectar adecuadamente. Es el fiel en el que los extremos te toca equilibrar. El siguiente hesagrama que abordamos es el poder, la posesión de lo grande. Hay una línea yin en la gobernación, quiero decir que está abierta, y le corresponden todas las líneas, todas las demás líneas que son yang. Le corresponden porque es abierta, es decir, receptiva. Le corresponden porque es clara y le corresponden porque su toma de decisiones son corresponsables con la responsabilidad que implica su posesión. Desde este arquetipo mutan la línea primera, la segunda, la cuarta y la sexta. La primera lleva el hexagrama 50, la segunda al 30, la cuarta al 26 y la sexta al 34. La primera de la posesión de lo grande, el oráculo le dice: estás en un primer escalón de la posesión de lo grande. Hasta ahí no se te imputa falta ninguna. Pero como estás en una fase inicial, no deberás conformarte con la contemplación y el uso de los elementos tal cual lo ves, con la cruda visión del neófito, del principiante. Debes saber penetrar los elementos en profundidad con los elementos culturales que poseas y que están en tu entorno, para poder ensamblar con aquello que ves un producto digno de la civilización, de la alta civilización en la que está, como representa el caldero, que es
la vasija sacrificial para ofrendar a los ancestros y a los dioses, como esa grama transicional de esta línea de mutación. La segunda línea, ya hemos pasado de esa fase inicial, asumido el distamen y el complementario transicional, hemos transformado y por tanto hemos alcanzado el centro medular. Es decir, aquí alcanzamos el centro medular de lo que pretendemos. Estamos, sí, lo que debemos hacer es, como nos indica el complementario transicional, que es el 30, la claridad, la capacidad de adherir esencialmente a ese núcleo medular que hemos logrado y cultivarlo con perseverancia para podernos alumbrar a nosotros y a todos aquellos que participen del producto o de la idea en cuestión. La siguiente línea que muta es la cuarta. Aquí hay una, ya es primera del trigrama superior. Y hay una advertencia sobre las posesiones que ya van en el carro, por así decir, del consultante. Es preciso que sepas distinguir, aun por proximidad, lo que legítimamente es de tu propiedad y no confundirlo con lo de la propiedad de tu vecino, por próximo que sea tu hermano o tu padre, no, sea un camarada al que conoce de toda la vida, pero él tiene unos bienes que le corresponden por lo que quiera que sea, pero que son de su legitimidad, pero no necesariamente de la tuya, y tú debes tener claro esto, y si no lo tienes claro, debes ilustrarte en la gran universidad de la vida que tenemos representada en el hexagrama transicional de esta línea, que es el 26. En el acervo de la cultura en la que vive está estipulado todos los principios. Puedes acceder tanto a libros de orientación técnica como a libros de sabiduría y de cualquier campo de humanidad, para tomar ejemplo adecuado, en este caso de legitimidad de propiedades y de límite. La línea sexta dice sobre la anterior, y suponiendo que hemos también corregido esa deficiencia, pues así, honrando la sabiduría y la bondad, con gran poder lograrás asentarte. Esto viene indicado por el complementario transicional que genera esta línea y que es el poder de lo grande, hexagrama número 34. Así, con justo equilibrio en medio de la humanidad. El siguiente escalón lo vamos a iniciar con el hexagrama 17, arquetipo de la conformación, el seguimiento. Este arquetipo está en consonancia con el tiempo, en momentos de conformarnos con las circunstancias dadas. Bien, vamos a ver cómo. Mutan la línea primera, la tercera, la cuarta y la quinta. La primera lleva al 45, la tercera al 49, la cuarta al 3 y la quinta al 51. La primera línea de la conformación, de iniciarnos en el seguimiento, pues adelante, sal de tu área de confort y sacrifica por el conjunto congregacional que está representado por el arquetipo 45, la reunión o recolección que genera esta línea al mutar. Tú al salir, sacrificando por la colectividad. La tercera línea habla de que ciertamente hay un peaje que pagar y que de hecho ya saliendo y adentrándote en la acción estás pagando porque has salido del área de confort. Con la tercera línea, la expectativa que tenemos delante
y puesto que quizá en el ánimo pese el hecho de tener que desprendernos de aquellas comodidades o de aquellas costumbres que teníamos antes, que vamos a pagarlas como peaje, como digo, siempre esperando con fe en el cambio que va a significar una renovación importante de entre el lugar en el que estábamos y hacia el que caminamos por medio de esta decisión de salir adelante. La cuarta línea, que muta sobre la anterior y es ya primera del trigrama superior, dice, sin embargo, no debes tu carácter desperdigar queriendo a todo el mundo, que todo el mundo te siga, ¿no? Porque sería imposible conciliar al que le has vendido una propuesta a izquierda y al que se la has vendido a derecha por seguir, por tener seguidores. Eso te llevaría a la desventura al perseverar en ese sentido. Sin embargo, sí que debes seguir tu proyecto con fidelidad a ti mismo y como necesitas ayudantes, lo que necesitas son saber distinguir ayudantes capaces para orientar y poder colegir en términos prácticos en el medio ambiente, alumbrar el parto de tu proyecto, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo del parto precisamente y que representa y denomina la dificultad inicial, desenmarañarla, buscar ayudantes para poder orientarla. También muta la quinta línea que lleva al 51. Y teniendo en cuenta los anteriores consejos y la actitud adecuada del consultante, pues la quinta línea viene a significar como un espaldarazo en el sentido de que el consultante está siguiendo lo bello y lo bueno. Y por tanto hay una conmoción interna procedente de la providencia que por medio del temor y temblor le hace revisar sus contenidos, no pierde su esencialidad y sí, sin embargo, sí se desbroza de todo aquello superfluo que no se corresponde con el camino pertinente para la providencia, asentándose, sin embargo, en el medio la balanza para equilibrar. El siguiente escalón lo iniciamos con la mordedura tajante. La manera de morder en el medio al que pretendemos para crear un formulario, para crear un proceso, para crear una agenda en la que se tipifiquen cómo deben ser los contenidos y de qué manera están distribuidos para que la alimentación del proceso general quede fluida y no obstruida, como representa el hexagrama número 21. Siempre, efectivamente, con energía, mordedura tajante, pero buscando la claridad que es el trigrama superior. La claridad noblemente representa también Li, el sol, con nobleza, con justicia. De este contexto mutan la línea primera que lleva al 35, la tercera que lleva al 30, la cuarta que lleva al 27 y la sexta que lleva al 51. La primera línea de esta creación de normativa dice: si a la primera infracción te coges a ti en ella, o en el caso de que la cuestión de sorprender sea hacia el exterior, coge al delincuente en una primera intento por delinquir, seguramente vais a poder, o vas a poder progresar, o vais a progresar conjuntamente con una gran claridad, porque no es necesario un gran castigo cuando coges al niño metiéndote la mano en el bolsillo cuando tiene 11 o 12 años y entonces lo corriges y lo ilustras acerca de lo que debe ser su comportamiento y de lo que no debe ser, y por entonces el progreso es grande. Igualmente en toda la extensión de los novicios, de los delincuentes en noveles. Con la línea tercera, sin embargo, vemos
que hay un contumaz que debemos morder. El texto tradicional dice que al ocuparnos en esta mordida vamos a encontrarnos con pieles resecas, carne desecada y además con veneno en el centro. Pues vamos a meter el diente y el veneno de la flecha, remitiéndonos a un pasado remoto, cuando se cazaba con punta emponzoñada, nos va a saltar el veneno a la boca. Esto en términos de la domesticidad con la que vivimos en el mundo urbanita, pues significa que cuando nosotros metamos el diente a la hora de aclarar el proceso, la otra persona a la que mordemos o la institución nos va a responder también con todos aquellos reproches que tiene guardado de nuestras deficiencias en el llevar el proceso. Pero la cuestión es proseguir, lo que nos corresponde es seguir mordiendo, adhiriendo a lo esencial, cultivando con docilidad la claridad, sabiendo discernir lo claro y lo oscuro para poder iluminarnos a nosotros, iluminar al proceso e iluminar a la parte que está también en contradicción. La cuarta línea del hexagrama, que muta también, y estamos en la mordedura tajante, pues nos dice que la mordida debemos tener los dientes de hierro. Bueno, realmente él habla en términos antiguos y dice que la flecha es de metal, no es de madera. Significando metal que el asunto es complejo y duro y que vamos a tener que ser duramente perseverantes como el metal, pero siempre dirigido obviamente por el contexto de una nutrición justa, equilibrada, como implica el complementario transicional, que es el arquetipo de la manera correcta de alimentarnos y de alimentar los procesos, como en el que estamos. Finalmente, muta también la línea sexta y estamos en un proceso. Y la línea sexta, así como al principio en B vamos a tener pocas dificultades en corregir y gran beneficio tanto para nosotros como para lo que corregimos por ser en primario. Aquí el oído aparece endurecido, advertencia para el consultante, y es como si estuviera preso con aquellas maderas en las que se apresaba el cuello y ambas manos arriba, y llevando la equivalencia más lejos, que en función de que tenemos eso que nos tapa los oídos, no oímos, somos insensibles a la llamada del orden. Por tanto, el complementario transicional es una conmoción producida por la providencia que nos combina con ello a que saquemos una recta regla para andar en nuestro camino, para inducirlo, por tanto, al sano equilibrio de la humildad. La siguiente base de partida la iniciamos con el arquetipo de la merma, hexagrama número 41, que fundamentalmente reside en controlar nuestros deseos, nuestros caprichos y nuestras pasiones, sublimándolas por un mejor gobierno de los elementos superiores de espiritualidad, de ética, de moral e incluso de intelección racional. Partiendo de esta base, mutan la línea primera, la segunda, la tercera y la sexta. La primera lleva al hexagrama número 4, la segunda al 27, la tercera al 26 y la sexta al 19. Primera línea de la merma. Dice: solo cuando hayas acabado con el cumplimiento de tus obligaciones de necesidad, puedes ir a prestar ayuda a un elemento superior para excavar otro cauce diferente al tuyo. Pero cuando hayas terminado con
la cobertura de tus necesidades perentorias. Entonces puedes ayudar arriba a excavar otro cauce, como indica el hexagrama número 4, arquetipo que representa una estructura determinada, consolidada, y en la cual se abre, trata de abrirse paso y va abriéndose paulatino paso con humildad en torno a esa orografía, desde el orden espiritual hasta material, digamos, pues de leyes de circulación, aceptando abrir un cauce paulatino por la asimilación que te impone lo establecido para ir creando tu propio camino hacia el proyecto. La segunda línea dice que para aumentar a otros no hace falta que te humille, no hace falta humillarte, no te des como nada. Con tu propia manera correcta de alimentar, ya das un ejemplo suficiente. Esto viene determinado por el complementario transicional que motiva esta línea, que es el 27, arquetipo de la alimentación. Muta también la tercera línea del 41, primera de este contexto. Aquí digo primera del trigrama superior dentro de este contexto. Aquí vamos a tener pérdidas o cambios importantes. O nos quedamos solos y tenemos que afrontar la cuestión en soledad, o cambiamos de socio o de pareja y tendremos que buscar otra. Por tanto, el complementario transicional, el 26, que es la gran facultad de la civilización, el gran transformador, allí donde está todo el acervo de nuestra civilización, tendríamos que ir, al padecer esta carencia o esta necesidad de cambio y de adaptación, a ilustrarnos de cómo poder subvenirla adecuadamente. La sexta línea, que también muta, aquí ya hay un cambio transicional de gran categoría, en el sentido de que las líneas primeras no están entrando totalmente en el contexto y las sextas no pertenecen ya, más bien empiezan a pertenecer al contexto siguiente, y por tanto aquí ya la merma, los elementos de merma han cedido, y en la línea sexta un magnánimo sentido de humanidad puede servir para ayudar a otros, porque un poco como un Mida, pero sin convertirlo todo en oro, sino alguien que en todo lo que participa es capaz de proveer con gran eficacia. Esto en función del complementario transicional, que es el acercamiento de lo superior a lo inferior, para poder ver con claridad en inmediatez, pero que también tiene la capacidad de ver y prever a largo alcance para evitar las posibles carencias de futuro. Así, sin jamás perder de vista el equilibrio en la centralidad. El siguiente escalón lo constituye el hexagrama número 42, el aumento. Arquetipo el aumento se refiere al aumento fundamentalmente del carácter y a la capacidad de ceder de arriba para estimular abajo, haciendo crecer en un sentido superior. El noble allí donde ve el bien lo hace suyo, y si tiene defectos se deshace de ello. Al desposeernos de lo vulgar, estamos deslastrándonos y por tanto elevando el carácter. Dentro de este contexto, mutan la línea primera, la tercera, la quinta y la sexta. La primera lleva el hexagrama 20, la tercera al 37, la quinta al 27 y la sexta al 3. Bien, empezamos. La primera línea que lleva al 20. Recibimos bendiciones. Las bendiciones no están destinadas a un uso egoico subjetivamente. Recibimos bendiciones y ellas deben ciertamente pasar por el mediador,
pero deben tener su repercusión en el exterior. Naturalmente con la suficiente cautela. Para eso nos advierte el complementario transicional, que es el 20. El mediador entre el cielo y la tierra, equivalente a un rey que visita las comarcas y que promueve las buenas costumbres, equivalente a un sacerdote que está oficiando y que está pendiente de las leyes del cielo y de no confundir a aquellos que tienen la visión pendiente de él. Se ha cumplido la ablución, es decir, hemos recibido las bendiciones y ahora se requiere el sacrificio, pero de la contemplación ecuánime, de no confundir. Bien, esto para la primera línea. La tercera línea que muta le dice al consultante: estás con tu consulta, está el objeto de tu consulta y tú estáis en un contexto temporal tan benéfico que en otras circunstancias y en otro tiempo, esta misma propuesta que me hace resultaría nefasta, pero ahora ha de resultar en beneficio de tu clan, como indica el complementario transicional. Recuerdo los principios del clan. Es una estructura que separa la barbarie de la civilización por medio de, digamos que de una mano de principios. El amor, una jerarquía saludablemente establecida, o el respeto entre los miembros, la lealtad entre ellos y basar las palabras estrictamente en la verdad. También tenemos luego la mutación de la quinta línea, ya central del trigrama superior, que dice, habiendo asumido el consultante obviamente lo anterior, esto siempre es un orden secuencial de asimilación de las líneas anteriores. La línea quinta dice, tu bondad va a ser, si la has asumido y la pones en la práctica, tu bondad va a ser reconocida como una característica propia de tu forma de alimentar y de alimentarte y de alimentar al entorno. Esto es el arquetipo transicional, el hexagrama número 27, la alimentación. Pero ojo, que dentro de un hexagrama de bendiciones como este, tenemos la sexta línea y graba sobre el consultante el olvido de que está haciendo un uso cicatero y mezquino de las bendiciones que deben repartirse y que por tanto van a venir de atrás y lo van a golpear. Para evitar que eso suceda, el consultante debe darse por advertido y tomar conciencia del complementario transicional, que es buscar los ayudantes capaces para alumbrar adecuadamente la obra que les corresponde llevar. Al fiel de la balanza, tener siempre como eje central. El siguiente arquetipo que abordamos es el desbordamiento, la resolución. Hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad. Hay 5 líneas ya muy poderosas que están ascendiendo, pero en la cabeza hay una manera viciada de ver el mundo y por tanto amenaza con que aquellos ya no pueden cumplir debidamente sus expectativas, las que debieran cumplir. Se hace preciso tomar una resolución para desalojar al yin. Mutan de este contexto la línea primera, la segunda, la cuarta y la quinta. La primera lleva el hexagrama 28, la segunda al 49, la cuarta al 5 y la quinta al hexagrama número 34. Primera línea del 43, desbordamiento. Dice, sí, hay que dar la voz de alarma en la ciudad, hay que tomar una determinación, pero no cualquiera y así a primera. Si no estás a la altura de la cuestión, lo que vas a producir es una mayor
una mayor sobrecarga, como indica el complementario transicional, hesagrama número 28, en la que va a empezar a crujir la viga maestra. De manera que penetra en el asunto con razonamiento, somételo a principio serenamente, soporta cierto tiempo de soledad, pero trata de reequilibrar esto que ahora mismo te ha golpeado en las entrañas y que quiere llevar sin estar a la altura. La segunda línea de mutación que lleva el hesagrama número 49 dentro de este campo de tomar una determinación, y ya hemos visto que en la primera lo ha retenido, pues en la segunda le dice, debiera ser como un artista marcial que está todo el tiempo, suena la alarma y está todo el tiempo en el patio de armas preparándose por si la defensa llega por la izquierda, por la derecha, por delante, por atrás, porque ahora mismo está en campo aséptico, pero pendiente de alarma y va a llegar, no se sabe por dónde el enemigo, pero si estás preparado, pues cuando llegue el momento de afrontar, como indica el complementario transicional, que también nos da manera de cómo, el 49, que es la revolución, el cambio, cuando este llegue, uno tiene que estar preparándose antes, con fe, para cuando llegue la sabiduría suficiente y los elementos pertinentes, prácticos, para producir el cambio, pues este no nos coja en mantilla. La cuarta línea, que también muta, dice, le dice al consultante que le dice al consultante que perdón, con un oído pendiente. Con un oído, debes estar con un oído pendiente. La cuarta línea es la primera del trigrama superior. Con la primera y con la segunda hemos tenido un toque de advertencia para que se prepare. Y con la cuarta dice, con oído pendiente, debes dejarte conducir por los dictámenes de lo que ha dicho, asimilarlo, pero cuando se te diga esto no vas a tener la capacidad de oír y debieras pararte y esperar, como indica el complementario transicional, que es el hesagrama número 5, arquetipo de la espera. Tenemos también la línea quinta del 43, que lleva el hesagrama 34, y que le dice al consultante en un hesagrama de tomar determinaciones, que probablemente impliquen tiempo. De hecho, con la quinta línea habla de que la recurrente cizaña, es decir, no hemos desalojado totalmente el peligro, o donde hemos creído extirparlo vuelve a renacer. La cizaña vuelve otra vez. Frente a ella, firme perseverancia, para mantener el poder de lo grande. El poder de lo grande no se caracteriza, pese a su conformación inicial, lo que pudiera parecer en términos muy populares, un poder grande para emprender. Antes que emprender, el poder de lo grande debe tener en cuenta que no debe pisar camino que no se corresponda con lo debido, con el orden celeste. Así que con modestia sepa equilibrar los extremos en la mitad. El siguiente escalón lo iniciamos con el hesagrama número 44, arquetipo del ir al encuentro, encuentro súbito con una debilidad de carácter autocomplaciente que además se nos presenta en un momento en la que pensamos que podría pasar desapercibida y no tener repercusiones futuras. Error, grave error. Controlar esta debilidad con principio, que es la reversión de la intelección de los trigramas componentes. Abajo Sun, arriba Chien, Sun viento palabra, Chien dictámenes celestes. Si nos sabemos sujetos a las leyes celestes, sabremos vencer las debilidades. Dentro de este contexto mutan la línea segunda, la cuarta, la quinta y la sexta.
La segunda lleva al 33, la cuarta al 57, la quinta al 50 y la sexta al 28. Empezamos por la segunda línea en mutación, que lleva el hexagrama 33, que es la retirada. Y le dice al consultante, te está permitida esa pequeña debilidad, pero en el campo de lo privado. No sería propio que cuando vengan comensales de cierta calidad sacara aquella cuestión que te está permitido a ti privadamente entre los comensales o que la lleve a lo público. De manera que el complementario transicional, admitiendo que esa debilidad te está permitida, pero te dice, ten buen cuidado de que en cuanto lo vulgar empiece a ascender, retírate hacia los valores esenciales que representan lo creativo, como en el arquetipo transicional, que la montaña, siendo lo material, se queda abajo, lo vulgar, mientras que lo esencial se retira hacia ámbitos superiores. La cuarta línea que también muta y ya es ya primera del trigrama superior, dice sí, cierto, pero debes retirarte de lo vulgar. Pero de lo pequeño, de lo vulgar, que está a tu cargo, no es cuestión que te desentiendas, porque cuando lo necesitaras, no iba a haber. El texto tradicional habla de que no hay ningún pez en la pecera cuando vamos a mostrar nuestros peces, o vamos a verlo, a recrearnos con su imagen y con sus contorsiones acuáticas. No están. ¿Por qué? Porque nos hemos desentendido. No es lo propio. Lo propio es ocuparse de lo pequeño, eso sí, poniendo una alta guía hacia la que dirigirlo y dirigirlo con gentileza, paulatinamente, como indica el complementario transicional que es el hexagrama número 57. Muta también dentro del 44 la línea quinta. Y entonces en esta línea quinta dice, si hemos aprendido, a diferencia de la línea anterior, hemos corregido las deficiencias, tanto en la segunda de saber pertinentemente retirarnos sin hacer exceso de vulgaridad dentro de lo colectivo, si hemos sabido, sin embargo, cultivarlo, orientándolo hacia lo alto, en la línea quinta de gobernación, es como si nos hubiésemos ocupado de cultivar un fruto de verano, pero putrecible, y le hubiéramos dado las condiciones adecuadas para ponerlo en la mesa en la fecha de fines de año. Sería un buen fruto, algo rico, un rico manjar. ¿Por medio de qué? Del complementario transicional, el 50, que es el caldero sacrificial donde se ofrenda la vitualla a los ancestros y a los dioses. ¿Esto en qué consiste en términos prácticos? Pues en transformar lo crudo por medio de los elementos de cultura de nuestra civilización al alcance, todo aquello que podamos colegir, lo hemos cuidado, lo hemos transformado, y aquello que estaba crudo y que era repugnante en un momento determinado, pues hemos logrado combinarlo de manera extraordinaria, que se ha convertido en un plato central de agasajo para la gente distinguida espiritualmente. Finalmente, con la línea sexta, hay una advertencia. Así como en el principio no es nuestra línea, no la teníamos, pero la primera línea, por ejemplo, manda que a lo vulgar habría que ponerle galgas de bronce para evitar que se nos colara por autocomplacencia. Pues la sexta línea, en la sexta línea, que ya es la que corresponde a la sabiduría y la honorabilidad, pues aquí está permitido que al menor indicio de ascenso de lo vulgar se le responda con la textura, se lo eche, se lo espete, se lo pare, se lo rechace. Pero debemos tener en cuenta
para que no sobrecargue nuestra estructura, como indica el complementario transicional, el 28, sobrecargo de nuestra estructura con amenaza de hundimiento. Y así, entre los extremos, mediando, justificarás. El siguiente arquetipo es el de la prueba del carácter, hesagrama número 47. Un lago que aparece desecado y las aguas subsumidas. Realmente es una imagen de la opresión, de la desazón y del agotamiento, que así se denomina el arquetipo. Pero los efectos de sus resultados asimilados positivamente son de superación y prueba del carácter. Desde este contexto mutan la línea segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. La segunda que lleva al 45, la tercera que lleva al 28, la cuarta al 29 y la quinta al 40. La línea segunda del 47, estamos en un contexto de desazón, de prueba del carácter, le dice al consultante en término coloquial, esta es mi mediación, te abruma la rutina, quisieras escaparte de ella e irte por ahí, pero lo alto precisa en este nivel central personas que se sacrifiquen por el conjunto congregacional, representado por el arquetipo transicional movilizado por esta línea, que es el 45. El templo ancestral, el conjunto, la cosecha colectiva, de manera que sacrificar en esa posición, pese a la rutina, a soportarla. La tercera dice tampoco una cuestión, mucho menos de huir hacia adelante, no para nada, siguiendo fantasía y espejismo, porque cuando volviera desengañado del falso logro de ese espejismo, tu techumbre estaría sobrecargada y la viga maestra crujiendo, amenazando derrumbe. Mejor sopesa estos elementos de sobrecarga, aún en soledad, soportando soledad, y serenamente resuelve de manera que diversifique esta concentración de elementos que en principio te empujan a querer escapar. Muta también la línea cuarta. Dice, en la línea cuarta además le da un toque importante al consultante. Le dice, te fue concedida una carroza áurea. Estoy parafraseando al texto tradicional, para servicio público abajo. Y sin embargo, tú te estás demorando entre las colinas de tus ricos vecinos. Para nada. Mírate en el interior y ya verás que la esencia está destellando ciertos chispazos para que rectifique esta conducta y tiendas a fluir como el agua, a fertilizar allí donde debe. Abajo, arquetipo transicional, el 29, el agua. La línea quinta, que también muta, dice, ciertamente se te ve oprimido por arriba, por abajo, por el lado, por todas partes. Pero esto se corresponde a que está siendo probado por lo alto. De manera que es tiempo de orar y sacrificar. Y de ese modo, quedamente, llegará a liberar, como indica el complementario transicional, que es el hesagrama 40 y que es el arquetipo de la liberación. Así, equilibrando los extremos con modestia a la mitad. El siguiente escalón lo iniciamos con el arquetipo de yo lo llamo coloquialmente la subordinación. El texto tradicional lo denomina la desposanda o la concubina, es decir, y representa en términos inmediatamente prácticos
para la aplicación actual del consultante, bien reconocer los deseos del corazón, no anatemizarlo, ciertamente, pero sí subordinarlo a las leyes éticas, a las leyes espirituales, éticas y morales y legales del contexto en el que vive. De hecho, el texto dice que por la eternidad del fin se debe reconocer lo perecedero. De manera que a partir de este contexto general, emprendimientos serían desventurados. Seguir los impulsos del corazón en cada momento sería totalmente desventurado. Dentro de este contexto, las líneas que se mueven para el consultante son la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera lleva el hexagrama 40, la segunda al 51, la tercera al 34 y la cuarta al 19. La primera línea de mutación. Bien, vale. En principio, obtienes con el movimiento una posición subordinada. Pero aunque sea subordinada, cubre unas ciertas necesidades perentorias. Y date por satisfecho con ella y por liberado de continuar con el sentido de opresión hacia adelante. Arquetipo de la liberación, el complementario de esta línea de mutación. La segunda, sobre la anterior, reconoce que el consultante se va a quedar solo en su proyecto, o bien por defunción, o bien porque los socios no les interesa o han cambiado de idea y de asociado, y entonces el consultante se va a quedar solo. Que conserve la esencialidad de aquello bueno que lleva, pero por medio de la conmoción que esto le produce, deberá desglosarse de todo lo superfluo y sacar una recta negra que no traicione los principios que la providencia ha provisto para él a priori. La tercera línea de mutación, sobre la anterior, tiene una advertencia importante. Dice, por poder podrías, pero si por deber no debería por poder. Permítanme el galimatía. No, es decir, en términos tradicionales, dice, si te entregas como una concubina, como a fin de cuentas es tu propia vida, pues allá tú. Pero como en el complementario, si tenemos en cuenta las características del 34, que es un gran poder, el gran poder no pisa camino que no se corresponda con el orden debido y los principios celestes. La línea siguiente, que es la cuarta, tiene una inflexión diferente y dice, esperemos que el consultante así lo haya asumido, y dice, no con lo primero que te encuentres te vayas a unar, para nada, la muchacha es casta y no promete, dice el texto tradicional. Por tanto, aplaza el momento de la unión. ¿Y eso qué? ¿Por qué? En función del complementario transicional, que es el acercamiento para inspeccionarlo con proximidad, pero también con la capacidad de prever las dificultades y evitar la desventura futura por medio de la previsión. Así, en la mitad deben los extremos, con modestia, equilibrar. El siguiente arquetipo lo iniciamos con el hexagrama número 59. Modelo ideal de la dispersión y reunión, es decir, dispersión de lo negativo en el ámbito antropocéntrico de los elementos egoicos de separación y reunión en función de los principios de elevación. De hecho, el texto de este hexagrama dice que los antiguos reyes utilizaban este arquetipo para la fundación de templos. Allí se congregaban los dispersos por medio de la unión espiritual. Y en el ámbito de los trigramas componentes,
Can, el peligro está en el interior, y arriba está Sun, el viento, el Sun soplando sobre el peligro. En el interior, la capacidad de razón disuelve los elementos egoicos y por medio de principios más elevados propicia un mayor campo de abarcaje humano. Dentro de este contexto se mueven la línea segunda, la tercera, la quinta y la sexta. La segunda lleva el hexagrama 20, la tercera al 57, la quinta al 4 y la sexta al 29. La línea segunda de la disolución, recuerden el contexto, tiene un espíritu de elevación importante, trascendente, de humanidad. Dice, recurre a tu sostén para a su través contemplar y actuar como un excelente mediador, como indica el complementario transicional. Hexagrama número 20, la contemplación, la visión del sacerdote y del rey que visita a las comarcas y del sacerdote que ha cumplido la ablución y que está plenamente centrado en no equivocar el rito que proviene de arriba y que debe llegar tal cual a quienes lo contemplan. La línea tercera del 59, estamos en un contexto de dispersión del egoísmo y de logros de unión espiritual elevada, pues la línea tercera, línea de dificultoso augurio, dice, consultante, más vale que no pienses en tu propio ego, que te olvides de él. Coloca una estrella como arquetipo para el hexagrama número 57, que es el complementario transicional, alto, una elevada meta, y todos los pequeños esfuerzos gentiles, como implica el 57, lo suave, el viento o el crecimiento, el lento crecimiento vegetal, con su perseverante reiteración, lleva todos los esfuerzos hacia esa alta nortificación, pero despojándote de tu subjetividad. La quinta línea dice, exige además un esfuerzo importante, disolvente como el sudor son sus altos clamores, dice el texto tradicional, por adquirir un eureka, una idea capaz de iluminar el contexto para abrir un cauce en el ámbito que pretendemos, como indica el complementario transicional, que representa una estructura tradicional ya consolidada, como es Ken, la montaña, el magisterio, y en torno al cual ha de abrirse cauce el juvenil arroyo que empieza a circular el desarrollo de la idea, asimilándose según las leyes que le impone el establecimiento por el que ha de circular y abrirse camino. Muta también la línea sexta que lleva el hexagrama número 29. Disuelve y sal de la obcecación en la que ya está. Lamentablemente en la sexta línea siguen este riesgo. Sal fuera del ámbito de la familia, de la pasión, y discurre, ¿cómo? Pues discurriendo como el agua por la salida más inmediata, sin que nada la aprese, fiel sin embargo a sí misma, con capacidad de fertilizar, pero sin pretensión, sin pretensiones insólidas para el terreno circunstancial, por donde encuentra que la gravedad le manda circular. Así, recuerda, entre los extremos fijar, justo a la modestia, en el centro para equilibrar. El siguiente hexagrama es el arquetipo de la regulación. Todo en la naturaleza le tiene una medida y una proporción que es la adecuada. Si tiene con exceso no es bueno, y si tiene carencia tampoco es bueno.
en el entorno de la civilización, en el entorno del contexto al que se refiere a la pregunta, seguramente el consultante podrá virtuosamente buscar la medida y las proporciones que son adecuados a asumir para el caso. Pero este es el contexto general del que partimos y que en el que tienen prioridades las líneas, que son la primera que lleva al 29, la segunda que lleva al 3, la tercera que lleva al 5 y la quinta que lleva al 19. La primera línea de mutación, estamos en un contexto de regulación, yo lo llamamos coloquialmente el grifo. Bien, aquí la primera, la puerta está cerrada, no hay lugar para salir afuera. Por tanto, y siendo el complementario transicional el 29, arquetipo del agua discurrente y fertilizadora, es fluye intramuro. La puerta está cerrada, fluye intramuro hasta rellenar todos los huecos que te queden para poder capacitarte a salir. Como significará, obviamente, si lo asumes de este modo, la siguiente línea de mutación que lleva y dice: la puerta está abierta. Está abierta, sí, para que aproveches y salgas en su momento pertinente a buscar ayuda adecuada para alumbrar el parto, como implica el complementario transicional, que es la dificultad inicial en la que es preciso recurrir a ayudantes adecuados para que venga el niño y la madre a bien al mundo en este momento. La tercera línea de las regulaciones dice: tú no tienes la costumbre de imponerte restricciones y no debieras olvidarlo en ser el primero en aplicarte restricciones y pararte para aprender a distinguir entre los distintos nódulos del tiempo y de la acción pertinente. La quinta línea dice, que también muta al hexagrama número 19, dice: cuando ya seas el primero en haber reconocido tus propias limitaciones y hayas prospectado conforme al hexagrama número 19 el acercamiento, arquetipo del acercamiento, analizar con proximidad lo que tienes delante en la inmediación, pero también con capacidad de futuro, pues entonces podrás moverte con cierta sabiduría, situando siempre el fiel de la balanza con modestia en el punto de equilibrio, en la mitad. Y finalmente, para la clase de hoy la abordamos con el arquetipo número 64, antes de la consumación. Tenemos el logro en la ribera opuesta al río que tenemos delante y que está helado, y que tenemos la ambigüedad de los personajes: un joven zorro que, si arremete impetuosamente y se quiebra el hielo cuando va a cruzar, se va al traste él y el proyecto. Pero tenemos también al zorro viejo legendario en toda la universalidad, que ausculta con cautela a cada paso que da, sin perder de vista el objetivo. Pues bien, de alguna manera, una forma de representar el arquetipo 64. Estamos a punto de conseguir algo, pero todavía debemos ser cautos, no perder de vista el objetivo, pero ir sopesando cada uno de los pasos. Muta en la línea segunda, que va al hexagrama 35, la tercera, que va al 50, la cuarta, que va al 4, y la sexta, que va al 40. De manera que la segunda línea de mutación de este hexagrama de antes de la consumación, el texto tradicional, viene la sabiduría de lo trascendente y por medio del oráculo le dice: en principio frena la rueda y, elevando las luces, procura darle un contenido
con mayores capacidades de progreso que la que tienes ahora, que en principio es necesario, si no te quieres hundir, que frene. El complementario transicional, que es el 35, requiere apertura reflexiva y receptiva y elevación de las luces para progresar de manera adecuada. La línea tercera dice, penetra lo que ves otra vez. Es decir, es un momento ya asimilar lo anterior, penetra otra vez en el asunto y míralo elevando sutilmente aquel primer nivel y aclarándolo por medio de los elementos culturales y de los posibles ensamblajes a una obra digna de la civilización a la que pertenece y del caldero donde debes transformar los elementos previos que lleva que todavía adolecen de crudeza. Transfórmalo por medio de esta superestructura, de los medios que te dota la superestructura cultural a la que pertenece. La cuarta línea, que lleva el hexagrama número 4 y que es ya primera del trigrama superior, suponiendo adecuadamente que hemos hecho introyección de las lecciones precedentes, cuando así ya transformado esté, habrás de disponerte a un largo combate con con las tierras diabólicas, con los valores de la descomposición, tanto se hallen en ti como en el medio en el cual habrás de abrirte un nuevo cauce, como indica el complementario transicional, que representa una estructura consolidada como es Ken, la montaña, y en torno a la cual tú con tu proyecto y tus modificaciones y tus principios habrás de hacerte valer conforme a la gravedad que te imponga las leyes imperantes en la montaña, un cauce de caudal. Muta también después de esta línea la sexta. Dice así para el final, la consumación de la obra podrás celebrar. Eso sí, si no te tomas una copa de más que te lleve a perder la cabeza. Con la sexta línea estamos en condiciones de poder producir la liberación, que es el complementario transicional, el 40, donde dejamos atrás el peligro, Kan, y ponemos el pie como primogénito por encima del peligro ya superado. Pero eso sí, con una copa, pero con no mucha, para no perder la cabeza. Vigila para equilibrar que el fiel de la balanza en medio se ha de encontrar. Y gracias por vuestra atención.